Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, todas las últimas horas y por supuesto con los mejores expertos. Hoy vamos a contarle que los BRICS toman la delantera, Rusia y China se preparan para superar a Estados Unidos en la adopción cripto, que además, bueno, es que ellos mismos están poniendo piedras en su propio camino. La SEC se ha vuelto cada vez más agresiva, demandando a diestro y siniestro con Binance y sobre todo con Coinbase en el foco, creando mucha incertidumbre sobre el futuro de las criptomonedas, sobre el futuro de las empresas de criptomonedas que operan en los Estados Unidos, y mientras tanto los países BRICS, con Rusia y China a la cabeza, se han puesto las pilas, están acercándose cada vez más a los Estados Unidos en la adopción de criptomonedas y cada vez están más cerca de superarle. Rusia y China se han unido para superar a Estados Unidos en la adopción. Los dos países se han convertido en un dúo totalmente imparable y además se espera movimientos próximos en los próximos días, en los próximos meses, tanto por parte de Rusia como por parte de China para seguir aumentando la adopción. Los dos países están capitalizando el panorama regulatorio cambiante para posicionarse a la vanguardia de la regulación de la revolución criptográfica. Además, las dos superpotencias están preparadas para respaldar y para apoyar aún más a las criptomonedas. China es famosa por prohibir las criptomonedas, pero poco a poco va abriendo más la mano, y Rusia ya lleva años planteándose. Además, es una forma evidente de poder evadir las sanciones y poco a poco van adoptando cada vez más las criptomonedas. De hecho, Rusia ha trabajado continuamente en el desarrollo de la adopción y de hecho el país en las últimas semanas está en conversaciones con Irán precisamente para esto, para la implementación de regulación y de adopción de criptomonedas. A medida que China y Rusia mejoran la innovación, Estados Unidos corre el peligro de quedarse atrás, ya lo está haciendo, y esto puede tener implicaciones muy serias, muy importantes, sobre todo puede afectar al dominio del dólar. Los dos países se están posicionando estratégicamente para liderar la carrera de las criptomonedas. Además, esta asociación, ya lo saben, espera remodelar la economía global, ya lo están haciendo con los BRICS, ya es más importante incluso, ya tiene más cuota que el G7, y mientras Estados Unidos sigue golpeando, sigue atacando a la industria de las criptomonedas, Rusia y China están viendo la oportunidad, están cogiendo cada vez más terreno. De hecho, en materia de minería de criptomonedas también están acercándose cada vez más y están aprovechando las ventajas que le está dejando Estados Unidos. Les vamos a contar todo esto y mucho más, toda la actualidad, los ataques, los nuevos ataques por parte de la SEC, cómo puede afectar la decisión de tipos de hoy por parte de la Reserva Federal a las criptomonedas y sobre todo en concreto a Bitcoin, aquí en Criptonegocios. Así que ya lo saben, quédense hasta las 7 porque arrancamos un día más, el mejor programa cripto, arrancamos un día más Criptonegocios. Antes de nada, vamos a situarnos un poquito, vamos a ver cómo está el mercado en estos momentos. Después de unos días complicados, están todos los inversores, también los inversores de criptomonedas, expectantes, esperando a esta decisión por parte de la Reserva Federal, y vemos a Bitcoin que está intentando volver a recuperar el nivel de los $26.000. Ahora mismo tiene un 1,52% de caída en la última semana, viene recuperando en las últimas 24 horas, subiendo un 0,79% hasta los $25.972. En segundo lugar tenemos a Ethereum, ha caído más de un 5% en la última semana, pero viene subiendo en las últimas 24 horas un 0,57% hasta los $1.740. En cuarto lugar tenemos a BNB, también ha sufrido en la última semana, ha caído por todas estas demandas por parte de la SEC, más de un 4%, sin embargo, también está recuperando en las últimas 24 horas 4,61% arriba, es una de las que más sube dentro del top 10, hasta los $245. En sexto lugar tenemos a Ripple, ha sido bastante golpeada después de que ayer salieran estos papeles de Hinman. En principio iban a ser bastante bullish, bastante positivos para XRP, sin embargo ha llegado a caer hasta más de un 8%, está recuperándose de momento en la última semana 2,81% abajo, ha perdido un 2,81%, y en las últimas 24 horas, como les decía, ha llegado a perder hasta un 8%, y ahora mismo la caída se ha disipado, está dejándose únicamente un 1,32% hasta los 50 centavos. En séptimo lugar tenemos a Cardano, que ha sufrido bastante en la última semana, ha perdido un 15,99%, pero también viene remontando en las últimas 24 horas, como prácticamente todas las criptomonedas. En el caso de Cardano, 1,30% arriba hasta los 27 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también ha perdido más de un 8% en la última semana y también viene recuperando en las últimas 24 horas 1,57% hasta los 6 centavos. En noveno lugar tenemos a Tron, que también viene negativo en la última semana, dejándose un 5,11% y también viene recuperando. Como ven, prácticamente tenemos a todas las criptomonedas recuperando en las últimas horas. En el caso de Tron, 1,78%
hasta los 7 centavos. En décimo lugar tenemos a Porygon, muy golpeada también en la última semana, ha perdido más de un 15%, pero también está recuperando en las últimas 24 horas, 3,72% arriba hasta los 65 centavos. En un décimo lugar tenemos a Solana, esta ha sido la que más ha sufrido las demandas por parte de la SEC, además ha sido catalogada ya como un valor, como un security, perdiendo más de un 21% en la última semana, pero también viene en positivo en las últimas 24 horas, 1,81% arriba hasta los 15,11 dólares, y cerramos el top 10 fijándonos en Litecoin, que viene dejándose un 12% en la última semana, pero en positivo en las últimas 24 horas, 0,88% hasta los 77,43 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a explicarle como siempre por qué, vamos a contarles todas las últimas horas, todas las noticias. Vamos con las Crypto News. Con las últimas horas y empezamos con buenas noticias, y es que Brasil ha publicado un decreto sobre Bitcoin y ha anunciado ya que el regulador del mercado va a ser el Banco Central de Brasil. En concreto lo ha hecho el presidente Lula, que promulgó el decreto número 11.563, conocida como el régimen jurídico de las criptomonedas, otorgando al Banco Central de Brasil facultades para regular la prestación de servicios de activos virtuales. Esta nueva legislación va a otorgar al Banco Central la responsabilidad de regular, autorizar y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales, respetando las directrices de las leyes. Este decreto también va a permitir al Banco Central deliberar sobre otros supuestos previstos en la citada ley. El artículo 2 del decreto le otorga al Banco Central la facultad de establecer reglas para la operación de los proveedores de servicios de activos virtuales, y también va a ser responsable de supervisar a otras entidades. Una noticia muy importante, vemos que Brasil sigue dando pasos, Argentina está haciendo lo contrario, está prohibiendo, pero ya sabemos que estamos cerca de un cambio de gobierno. Vemos que poco a poco en Sudamérica se van dando pasos hacia la adopción. Vamos a hablar en este caso de Estados Unidos, una noticia bastante lamentable, y es que un senador de Estados Unidos se ha visto implicado en una donación de FTX mal informada a los demócratas. Una investigación realizada por el estado de Oregón reveló una donación registrada falsamente por parte de FTX al Partido Demócrata de Oregón. Los hallazgos publicados parecen implicar a un senador de alto rango y también a su personal. Irónicamente, el senador en cuestión es un populista que presumiblemente estaría en contra del papel del dinero corporativo en las elecciones. Descubrió que un recaudador de fondos vinculado al senador estadounidense Ron Wyden, un demócrata de Oregón, coordinó una donación ilegal de $500.000 de un ejecutivo de FTX al Partido Demócrata estatal. Esta investigación también reveló la participación de 2 empleados de la campaña de Wyden desde hace mucho tiempo en esta transacción. Como no, siempre que haya un lío vinculado a FTX, que además es muy probable que se vuelva a lanzar en el tercer o en el cuarto trimestre. Ya vemos que no les han perseguido tanto como a Binance o como a Coinbase. Vamos a contarles otra noticia, en este caso de Corea del Norte, un nuevo hackeo de $100 millones. Nada más. La firma forense de Blockchain Elliptic dijo que las pérdidas sufridas por los usuarios de Atomic Wallet debido a un aparente hackeo han aumentado a más de $100 millones. El proveedor de billeteras reconoció haber recibido informes de que algunas se habían visto comprometidas y dijeron que al menos el 1% de sus usuarios activos se habían visto afectados. Elliptic, que rastreó a más de 5.500 billeteras que se cree que fueron precisamente objetivo de este ataque, dijo que la Asociación de Piratería de Corea del Norte, Lazarus Group, fue responsable de lo que sería su primer gran robo de criptomonedas desde el exploit de $100 millones de Horizon Bridge de hace apenas un año. Y vamos a terminar contándoles otra noticia, en este caso que tiene que ver con el banco más importante de Rusia, Sberbank, que va a emitir servicios en yuanes chinos este año si surge la oportunidad, y además va a seguir pidiendo prestado en rublos para impulsar el crecimiento de su cartera. En la primera entrevista desde que se convirtió en jefe de finanzas de Sberbank el año pasado, Taras Sbortov dijo que la cartera de depósitos en yuanes del banco, que ha crecido desde el comienzo del año, era actualmente más atractiva que las emisiones de bonos, que requieren una demanda activa, buena liquidez y precios atractivos. El papel del yuan en el sistema financiero y las transacciones de Rusia ha aumentado considerablemente desde que las sanciones occidentales por las acciones de Moscú en Ucrania han limitado el acceso a los mercados del dólar y del euro. Sin embargo, los estrictos controles de divisas aún limitan el alcance global del yuan, y el Banco Central de Rusia advierte que el aumento del yuan chino en Rusia no es uniforme y que está creando desequilibrios temporales y dificultades con la liquidez
de las divisas. Además de estas emisiones en yuanes, Sberbank también anunció que se está metiendo en el negocio del comercio de criptomonedas. Según un comunicado, el banco va a comenzar a brindar servicios de criptoactivos a sus clientes este mismo mes. Se espera que esta nueva y emocionante fase en la continua incursión del banco en las criptomonedas tenga lugar en las próximas semanas. En particular, la institución financiera pronto va a permitir a los clientes intercambiar bitcoins y otras criptomonedas. Sberbank ya intentó que el gobierno ruso diera luz verde al lanzamiento de su moneda estable en 2021. El Banco Central ha dudado en permitir la creación de criptomonedas privadas, pero Sberbank sigue adelante con el desarrollo de su plataforma. De todos modos, sigue dando pasos al final para desvincularse del dólar. Por una parte, emitiendo bonos en yuanes y por otra, permitiendo el uso y el trading de criptomonedas. Nosotros vamos a seguir analizando, vamos a seguir contándoles, explicándoles toda la actualidad del mundo cripto, como siempre, un día más, aquí en Criptonegocios. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, ya estamos de vuelta en Criptonegocios después de esta pausa para recopilar toda la información, por supuesto, para traérsela, para contársela y para analizar en qué momento, en qué estado está Bitcoin, y lo vamos a hacer de la mano de Gael Sánchez Smith, cofundador de Alfa Bitcoin, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gael? Muy buenas. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar en el programa de hoy. Un auténtico placer también para nosotros en un momento en el que los mercados, los inversores están esperando a ver qué hace Jerome Powell, a ver qué hace la Reserva Federal, pero como estaba comentando Gael, hay muchas dudas, ¿no? Porque estamos viendo un rally en las bolsas, estamos viendo subidas y Bitcoin es verdad que capitalizó las subidas, sobre todo en los primeros 3 meses del año, subiendo cerca de un 70%, pero parece que se ha quedado un poquito estancado y quiero que nos cuentes, que nos analices por qué está sucediendo y sobre todo por qué esta diferencia con las bolsas. Vale, perfecto. Pues sí, yo creo que, como dices, al principio del año Bitcoin realmente estaba liderando el movimiento en activos de riesgo, realmente le tomó la delantera a la bolsa y muchos incluso pensábamos que podría haber un decoupling y ahora parece que el decoupling se está dando pero en la dirección que no queremos, al menos los que invertimos en Bitcoin, ¿no? Que es la bolsa sube y Bitcoin pues está quedando muy rezagado. Entonces, igual lo que podemos hacer, si te parece. Gael, me parece que hemos tenido un problema con el audio, es posible que te hayas muteado. A ver, ¿se escucha? Ahí está, perfecto. Sí, te decía que si te parece os voy a compartir la pantalla porque creo que hay varias métricas que nos pueden indicar, desvelar por qué está Bitcoin tan rezagado en comparación con la bolsa. Entonces, ¿se ve la pantalla, Sergio? Ahí la tenemos, sí, perfecto. Vale, estupendo. Pues el gráfico es el precio de Bitcoin en el intervalo temporal diario y lo que quiero añadir es uno de los indicadores que trabajamos en Alfa Bitcoin, el principal que hemos desarrollado, que nos da una métrica, una indicación del nivel de riesgo en el mercado. Y es un indicador que está compuesto pues, por estas métricas que veis aquí. Hay un componente estadístico, un componente de pérdidas y ganancias on-chain, de la liquidez global que están haciendo los bancos centrales, cuál es el momentum y la tendencia, la capitulación de los mineros, la adopción y la acumulación y distribución. ¿Qué ocurre? Que, como puedes ver, las métricas que están en rojo nos indican riesgo alto y son la liquidez global, porque los bancos centrales siguen extrayendo liquidez, el momentum y la tendencia, porque ha habido un giro en el precio de Bitcoin, aquí en torno a 30.000, que era una resistencia importante, y luego la adopción también está en rojo. ¿Y qué es la adopción? Pues la adopción es el ritmo de creación de nuevas direcciones, es decir, cuántos usuarios están entrando a la red de Bitcoin, creando nuevas billeteras y interactuando con la red. Y es una métrica muy importante para monitorear, hacer seguimiento de si realmente pues, hay una adopción, a la redundancia, de Bitcoin. Entonces, como puedes ver, estas métricas, 3 de ellas están en rojo, y el indicador agregado, que es este que vemos aquí abajo, también está entrando a la zona de riesgo alto. Y todo esto está sucediendo según nos aproximamos pues, a un nivel muy importante, que es esta zona de 25.200. Yo sé que lo has mencionado en el programa con otros invitados. Entonces, ahora mismo nosotros pensamos que es un momento para la prudencia, al menos hasta que estas métricas, 2 o 3 de ellas, se vuelvan al terreno positivo. Entonces, Gael, intuimos que es un momento peligroso para Bitcoin. Como bien decías,
Hay muchos analistas que apuntaban a esa zona de los 25.000 dólares, hay una gran resistencia en los 30.000, de hecho llevamos ya varios meses encajados entre esos 25.000 y esos 30.000. En estos momentos, como decías, apelar sobre todo a la prudencia, esperar un poquito. Sí, yo diría, como dices, los dos niveles están muy claros. Lo que ocurre es que si se pierde este soporte de 25.200, por ejemplo, si este ataque regulatorio de la SEC continúa y asusta al capital, pues es muy posible que se visiten cotas más bajas, más por la zona de 20.000 o incluso 18.000. Por otra parte, sí que es verdad que es una zona muy interesante porque de aguantar este soporte, y de girarse métricas como la adopción, por ejemplo, que te puedo mostrar aquí por separado. En el indicador podemos ver solo la adopción, que es el ritmo de creación de direcciones. Pues fíjate que se está empezando a girar. Es verdad que empezó aquí a caer de forma agresiva a final de abril con la cuestión de los ordinals, que lo hablamos también en un programa, en una mesa redonda que organizaste, y eso hizo que mucha gente dejara de entrar a la red. Luego tuvimos un pequeño pico de terreno positivo y luego otra caída. ¿Qué pasa? Que ahora, si te fijas, se está haciendo aquí un valle. Entonces, si esta zona de precio aguanta en torno a 25.000 y la adopción vuelve al terreno verde, la tendencia y el momentum también, y los bancos centrales empiezan a ser más laxos con la liquidez, pues eso sería una señal muy positiva, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una zona, como digo, clave, es una zona muy interesante, este cuadrante de aquí, y es una zona operativa, pero hay que esperar a ver si se testea y si el precio hace un giro y estas métricas también se giran al alza. De estos ataques por parte de la SEC, estas demandas que tuvieron lugar la semana pasada contra Binance, contra Coinbase, quiero saber si a ti te ha sorprendido un poco la entereza, la fortaleza de Bitcoin, porque claro, estamos acostumbrados al FUD, es verdad que, bueno, pues que sucede muy a menudo en el mercado cripto, se puede decir que estamos curtidos, pero yo tengo que decir que soy el primero sorprendido de que Bitcoin no haya caído, por ejemplo, por debajo de este nivel que nos ha comentado, por debajo de los 25.000, porque es difícil una semana más complicada que la anterior, ¿no? Sí, 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 realmente yo creo que la fortaleza se justifica, pues como la SEC ha sido muy clara en que Bitcoin no es un Mm. security, pues gran parte del capital que está asustado naturalmente fluye hacia Bitcoin. Por otra parte, como decíamos al principio, no es tan halagüeño ver cómo Bitcoin no sube mientras las bolsas suben, porque sabemos que la correlación tiende a ser muy alta, sobre todo cuando sube la bolsa, porque digamos que hay menos miedo, hay más apetito por el riesgo y Bitcoin representa un activo de riesgo ahora mismo. Entonces, tenemos esos dos lados de la moneda. Por una parte, como dices, el ataque regulatorio parece que es positivo para Bitcoin porque lo diferencia del resto de altcoins y por otra parte, pues verlo tan rezagado mientras las bolsas suben, pues es un motivo para la prudencia. Porque como bien dices, y además me parece un análisis muy acertado, Gael, si hay un beneficiado de todas estas demandas, de todos estos ataques por parte de la SEC, es precisamente Bitcoin. Siempre se ha dicho, ¿no? De hecho, bueno, la gente que lleva tiempo ya en la industria, que se puede decir que sabe un poco de criptomonedas, siempre hay diferencia entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. Yo creo que esa diferenciación es evidente, pero claro, yo creo que en esta última semana la SEC lo ha dejado más claro que nunca, ¿no? Y de hecho, como decía, yo creo que Bitcoin se ha podido incluso beneficiar de todas estas demandas, de todas estas políticas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo que se está beneficiando. Incluso hay gente que tacha o califica a Gary Gensler como un maximalista del Bitcoin. Me parece un poco aventurado decir eso porque creo que también hablaste en tu programa que Gensler ha dicho que no necesitamos ninguna moneda digital. Dijo que ya tenemos el dólar, entonces Gensler, más que un maximalista del Bitcoin, es un maximalista del fiat. Y maximalistas del fiat hay muchos y están pues detentando puestos de poder como Gensler, ¿no? Entonces yo tampoco celebraría demasiado las actuaciones de Gensler porque creo que en cualquier momento, así como se ha girado contra otras criptos, puede intentarlo contra Bitcoin. Luego ya podemos discutir si Bitcoin, por su ingeniería, es realmente posible regularlo, porque yo creo que está diseñado para no ser regulado. Pero tanto como tener a Gensler como aliado, como algunas personas dicen, pues me parece un poco atrevido. Bien dices, Gael, yo creo que a Bitcoin no le ha caído una demanda porque ¿a quién va a buscar? Lo va a tener muy difícil para Sí. buscar a su CEO, pero seguramente la semana pasada, que estaba ahí con ganas, que estaba enrachado, seguramente a él le habría gustado bastante. Te quiero preguntar también por esta temida recesión, Gael, que se cierne sobre Alemania, sobre la economía estadounidense, sobre la economía mundial. Me atrevería incluso
a decir, sé que en Alfa Bitcoin tenéis indicadores que de alguna forma pues, pueden disipar un poco las dudas y quiero que nos lo muestres y que nos expliques un poquito en qué punto estamos. Perfecto, pues sí, el primer indicador estrella que tenemos en Alfa Bitcoin es el RISC, que es el que hemos visto, y el segundo aplica a la economía global. Y lo hemos desarrollado porque pensamos que las criptos pues, están realmente inmersas en un entorno económico, macroeconómico, y no pueden separarse de él. Por eso hemos creado este indicador que veis aquí en pantalla. Aquí estoy mostrando una escala temporal que va desde 2005 hasta 2023, y en rojo identificamos los periodos de recesión, en verde los de expansión y en verde los de expansión. Como puedes ver, aquí la recesión de 2008, ¿no? La quiebra de Lehman Brothers, luego aquí se ve la recesión del coronavirus, que empieza en torno a marzo de 2020, y ahora fíjate que llevamos ya bastantes meses, pues desde en torno a julio de 2022, con señales claras de recesión. ¿Esto cómo lo medimos? Pues todos los que tenéis el indicador y si os interesa, pues podéis acceder a él en alfabitcoin.io, lo medimos en base a 3 grupos de variables. La economía real, que son todos los procesos de producción y consumo, qué está haciendo la producción industrial, el consumo de bienes duraderos, el empleo, la construcción de viviendas, todas estas variables, las más importantes, las medimos aquí y fíjate que está en clara zona de recesión, menos 40%. La economía financiera medimos el estrés crediticio en los mercados, pues sobre todo de renta fija, cuál es el coste de financiación para una empresa de alto riesgo versus el coste de financiación del Estado. Y aquí fíjate que no hay tanto riesgo. Si bien en la economía real hay muchas señales de recesión, en la economía financiera no hemos visto una explosión en los spreads de créditos como hemos visto en otros periodos de la historia de recesión. Y en el sentimiento, que aquí medimos pues, un poco la confianza de empresarios y de consumidores sobre el devenir de la economía, está completamente en rojo, 100% de riesgo. Y por eso tenemos esta métrica agregada aquí de un riesgo muy elevado. Y aquí es donde empiezan las preguntas, ¿no? Porque uno dice, vale, parece que en recesión, de hecho la Unión Europea ya ha entrado en recesión técnica, Estados Unidos parece que según muchos analistas y según este indicador va a entrar en recesión. Y la gran pregunta es cómo afecta esto pues, a activos como las criptos y como activos tradicionales. Pues vamos a ver cómo afecta, porque es verdad que Bitcoin ya se ha enfrentado a muchas cosas, pero quizás una situación macroeconómica como la que estamos viendo, pues de momento no la ha enfrentado. Te quiero preguntar, Gael, también, en este caso, por la Reserva Federal. Al final es la máxima autoridad de Estados Unidos, pues sobre todo en materia económica, en política monetaria. Va a tener lugar la reunión en poco más de una hora. Y quiero saber un poco qué análisis tienes, Gael, qué esperas. Todos, o un poco la mayoría de los analistas, ¿no?, apuntan a una posible pausa, quizás él mismo se desmarque y termine subiendo los puntos en 25 puntos básicos. Quiero saber qué esperas y también cómo puede afectar a Bitcoin, porque es verdad que lleva prácticamente desde el lunes totalmente parado, ¿eh? Tiene pinta de que está esperando a ver qué dice Jerome Powell, a ver qué hace la Reserva Federal, y quizás después de esto se disipen un poco las dudas y sí que se rompan los niveles que llevamos esperando en las últimas semanas. Sí, yo sí, un poco haciendo alusión a lo que dices, me parece muy acertado tu comentario de que vamos a ver lo que pasa con Bitcoin porque nunca ha vivido una recesión, ¿no? Para cerrar un poco este capítulo de análisis. Entonces, puede pasar un poco cualquier cosa, los mercados sabemos que son muy emocionales, sobre todo cuando se guían por el miedo que acompaña a las recesiones. Entonces, si esto se oficializa, yo pues tampoco descartaría una respuesta un poco de caídas en el precio, ¿no? Hay que ver cómo reacciona y en referencia a tu pregunta sobre qué puede ocurrir con la reunión del FOMC de hoy, pues yo tiendo a estar un poco de acuerdo con la expectativa del mercado. En este caso, creo que aquí voy a mostraros rápidamente la evolución de la inflación y los precios de los productores, el IPC y el PPI. La línea naranja es el PPI, la línea azul es el IPC. Y fíjate, Sergio, que realmente el PPI, el precio de los productores, está ya por el 1%. Entonces, la inflación realmente está cayendo. Tuvimos los máximos en torno a julio de 2022 y desde entonces tanto los precios de los productores como los de los consumidores están cayendo a un ritmo pues, bastante fuerte. De hecho, pues ayer tuvimos este dato bastante positivo del IPC. Y a mí me hace pensar esto, y supongo que Powell monitorea este tipo de métricas, pues estoy seguro de que lo hace. Los PPIs tienden a anticiparse a los movimientos de los precios de los consumidores. Los productores normalmente reciben los cambios en los precios primero y luego los trasladan a los consumidores.
Pues fíjate cómo los PPIs cayendo esta línea, subiendo, bueno, pero el ritmo de subida ha caído ya un 1%. Algunos anticipan que puede entrar en zona de deflación, como lo hizo en 2015 y en 2020. Y esto yo creo que va a continuar haciendo que caigan los tipos de inflación del consumidor. Esto yo creo que hoy, en teoría, Powell debería de llevar a una pausa y quizá en próximos meses a empezar a plantear una cierta estabilización y luego ya una política más laxa, como ha tenido siempre que los PPIs han entrado en negativo. Entonces, yo si fuera inversor, ¿qué haría? Monitorearía esta gráfica y si los PPIs entran en negativo, como lo hicieron en 2014, final de 2014, y como lo hicieron durante la pandemia del coronavirus, anticiparía una nueva inyección de liquidez monetaria por parte de los bancos centrales, que debería de ser positivo para activos de riesgos como las criptomonedas. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide Jerome Powell en poco más de una hora. Y antes de despedirnos, Gael, te quiero preguntar por un tema, por un tuit además, que sacaste tú directamente, que creó un poco de debate, un poco de polémica. Tengo que decir que yo estaba bastante de acuerdo, me interesó bastante el debate que creaste. Y es que, claro, ya sabemos que en la industria de las criptomonedas, en el mundo cripto, hay muchos héroes, algunos que lo merecen, otros pues que quizás no lo merecen tanto, y tú destacaste el nombre de Nayib Bukele, por si algún espectador no lo sabe. Claro, El Salvador es el primer país que adoptó Bitcoin como moneda legal, entonces este hombre, Nayib Bukele, es erigido como una especie de héroe, una especie de ejemplo a seguir, pero es verdad pues que al final Nayib Bukele es un dictador, El Salvador, por mucho que, bueno, que es verdad que el turismo ha crecido, que quizás pues, haya obtenido algunos beneficios a través de Bitcoin, la situación en El Salvador sigue siendo muy complicada y tú de alguna forma, Gael, querías venir a decir, o entendí yo que quieres venir a decir, pues que no todo vale, ¿no?, con tal de apoyar a Bitcoin, que tampoco se puede blanquear, quizás ahora a Nayib Bukele. ¿Te entendí Sí, bien, a ver, más o menos? sí, lo entendiste bien y igual, si me permites, para aclarar un poco el tuit, fue una crítica a Nayib Bukele. Yo creo que lo importante aquí es entender los hechos, y los hechos son que El Salvador está en un estado de sitio desde marzo del año pasado, ya más de un año, donde, vamos, yo me informé antes del tuit, ahora mismo no hay necesidad de una orden judicial para una detención, no hay derecho a ser informado de los motivos de una detención, no hay derecho a una defensa legal y no hay una duración máxima de la detención administrativa. Esto es un poder totalitario que tiene el Estado ahora mismo en El Salvador. Esos son los hechos, esa es la realidad. Luego algunas personas podemos entrar a hacer un juicio de valor, ¿no? Algunas personas dicen, esto se justifica con el fin de atajar el problema de las maras, ¿no? Lo primero de todo es que esta violación de derechos o esta supresión de derechos aplica a todo el mundo, no solo a los pandilleros, ¿no? Y lo segundo es que alguien podría llegar a justificar y decir, esto es solo para acabar con los malos, ¿no? Ese es el argumento. Yo lo primero que diría es que esto es lo que dicen todos los dictadores a lo largo de la historia. Siempre se ha dicho que cuando suprimen libertades es para mejorar la sociedad, para tener una sociedad mejor, más segura normalmente, ¿no? Ese es el primer punto. Y luego que hay un problema en esta cuestión, que es que el ser humano, cuando detenta un nivel de poder muy alto, normalmente le cuesta mucho dejarlo. No solo eso, sino que se tiende a corromper. Cuando alguien tiene mucho poder, tiende a corromperse. Entonces, a mí lo que me da miedo en El Salvador es que una persona como Bukele, pues mantenga este estado de sitio, esta supresión de libertades tan elemental, durante muchos años más, de los que justificarían pues, lo que se supone que quiera cometer, ¿no? Entonces sabemos que a los dictadores les cuesta mucho soltar el poder, en España lo sabemos muy bien, que tuvimos uno pues 40 años, y yo creo que me da un poco de miedo que eso pueda ocurrir en El Salvador, y por eso me manifesté de esa manera, sobre todo como bitcoiner, ¿no? Porque al final uno puede decir, oye, este tipo, ¿por qué habla de El Salvador? Bueno, yo hablo de El Salvador porque trabajo en la industria de Bitcoin, he estado en El Salvador, he estado en cuestiones referentes a Bitcoin y no creo que esté nada alineado con la ideología de Bitcoin, que es descentralizar el poder y reducir el poder del Estado, ¿no? Entonces, por eso señalé esa incoherencia o incongruencia de las personas que se ponen a favor de la tiranía de Bukele solo porque también está a favor de Bitcoin. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Gael. Te doy las gracias por estar aquí en el programa, por contarlo, por explicarlo y sobre todo por todos tus análisis que han sido muy valiosos. Así que muchísimas gracias, Gael, por estar aquí. Te esperamos muy pronto por aquí por Criptonegocios. Un placer. Pues muchas gracias, Sergio. Espero volver a verte pronto. Un saludo. Hasta ahora.
Bueno, nosotros vamos a seguir con las entrevistas, pero antes vamos, como siempre, aquí en Negocios Televisión, como siempre en esta casa, con las últimas horas, y es que se acaba de conocer que la Unión Europea planea que el Banco Central Europeo establezca límites en el uso del euro digital. El brazo ejecutivo de la Unión Europea va a desvelar planes para un euro digital que requeriría que el Banco Central Europeo estableciera límites a su uso sin proponer umbrales específicos sobre transacciones o tenencias. El BCE deberá decidir los instrumentos necesarios para garantizar la estabilidad financiera, según un borrador de propuesta de la Comisión Europea sobre la creación del euro digital. Estos instrumentos no deben impedir las transacciones en euros digitales que no pongan en peligro la estabilidad y deben aplicarse por igual en toda la zona euro. Vamos conociendo más detalles sobre el euro digital, que cada vez está más cerca, el control social, el control total de los ciudadanos cada vez está más cerca. En octubre va a empezar a salir un borrador, ya lo dijo el propio Panetta, poco a poco se va desarrollando este proyecto. El yuan digital, bueno, ya es evidente, yo creo que ya está directamente implementado. El dólar digital va cogiendo fuerza, de hecho, ya saben, ya los hemos contado aquí en muchas ocasiones, el 1 de julio va a lanzarse FedNow, el banco de pruebas de lo que vendrá a ser el dólar digital. Y aquí en Europa, aunque es verdad que el euro, pues por lo menos el euro digital hasta 2024-2025 no se implementará, pero va cogiendo forma y poco a poco vamos conociendo más detalles que por supuesto les brindamos, les contaremos aquí como siempre en Negocios Televisión. Vamos a seguir con las entrevistas, vamos a seguir con los mejores expertos y vamos a saludar a Eric Sanz Algaba, cofundador de CryptoProfe, que ya está por aquí una semana más. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Un placer. Una semana, Eric, que ha cundido mucho, una semana pues, que se ha hecho corta, porque es verdad que ha sido muy movidita, con muchas noticias. Y antes de nada te quiero preguntar por la SEC. La última noticia es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha pedido a Binance y a la SEC pues, que hagan una especie de tregua, ¿no? Que empiecen a negociar un acuerdo para que no tengan que congelar los activos de Binance US, de la filial estadounidense, pero la SEC sigue sin contestar a Coinbase, sigue sin, en este caso, levantar un poco la mano con Binance, sí que sigue teniendo lazos, además con FTX, a la que ya hemos dicho aquí muchas veces, pues que no investigó, que no demandó, y quiero que nos cuentes un poco, Eric, qué visión tienes de los últimos ataques o de las últimas actuaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, tal como dices, al final esos son los hechos, que la realidad es que el juez federal, ¿no?, ha pedido con urgencia que hablen los abogados de Binance y SEC. Yo creo que ha sido un poco también, bueno, definitivamente ha sido por el miedo a la rebelión un poco de Binance, que ha dicho, oye, pues cerramos en Estados Unidos, nos vamos a operar en el resto del mundo sin entrar en Estados Unidos. Y claro, después de hubo una salida creo de casi $500 billion de Binance US. Eso hizo que congelaran las salidas de capital dentro de Binance US, y eso es algo que obviamente desde Estados Unidos no quieren aceptar. Y por eso, un poco en base a todo esto y en base a los ataques repetidos de la SEC contra Binance y Coinbase, y en algunos casos de manera ineficiente, ¿no? Porque de hecho la juez incluso dijo que tenía dudas sobre el enfoque de la SEC en la regulación de estas criptomonedas, y lo describía como ineficiente y engorroso. De hecho, hablaba de eso. Entonces, creo que ha sido al final por miedo a que dejaran de operar en Estados Unidos Binance, que es uno de los gigantes, y que además parte de esos inversores en Estados Unidos incluso sufrieran problemas debido a ello, ¿no? Y al final, aunque no sea lo que está pasando últimamente, la SEC debe cuidar a sus inversores, y eso está haciendo un problema ahora mismo. Lo que has dicho además también de Coinbase es algo importante, ¿no? Porque en todo esto, obviamente, yo creo que el problema principal que están viendo la mayoría de exchange es que no hay una regulación clara dentro del sector cripto, y esto es una realidad. Entonces, cuando va Coinbase y le pide, por favor, a la SEC que le diga cuál es la regulación clara para poder decidir si entra en esa regulación o no, o lo que sea, decide al final decidir qué quiere hacer con sus activos, coge y le dice que no, que necesita 4 meses, 120 días en concreto, para poder darle una respuesta clara. Entonces, al final lo que está pasando, yo creo que hay muchas dudas dentro de Estados Unidos. Creo que la SEC está intentando dar un golpe y parecer que es la que manda, y la realidad es que está llevándose en contra incluso a republicanos, ¿no?, que obviamente es la oposición, pero no sé si has visto también, no sé si lo habéis comentado, Sergio, el tema de que desde la parte de la oposición, ¿no?, los republicanos presentaron un proyecto de ley para destituir a Gary Gensler.
¿no? Y entonces creo que es algo importante. Creo que cada vez van a llegar más noticias en contra de la SEC por parte de los grandes referentes o del establishment de Estados Unidos. Precisamente por eso te quería preguntar ahora, Eric, se nota que ya tenemos ahí complicidad, ¿eh? Ya estás acostumbrado, ya me conoces además y sabías que te iba a preguntar por esto. Lo contamos aquí precisamente hace un par de días, dos legisladores republicanos han pedido la cabeza de Gary Gensler. Ya contábamos que va a ser bastante difícil que prospere porque necesitan el apoyo de los demócratas, que no están muy por la labor, que no paran de aplaudir las acciones, las actuaciones del actual presidente de la SEC. Pero quiero un poco que nos cuentes, Eric, que nos analices qué trascendencia, qué implicación podría tener más allá de que es difícil que a corto plazo termine costándole el puesto. O sea, para mí una realidad es que creo que se está tirando piedras sobre su tejado en parte. La SEC siendo tan exigente pero sin tener una clara regulación, porque al final tú puedes ser lo exigente que quieras siempre y cuando tengas una regulación que sustente todo lo que tú estás pidiendo, todas las demandas contra las que estás yendo. Y más cuando, de hecho, salió un vídeo, ¿no?, de 2018 de Gary Gensler diciendo que activos como BTC, Bitcoin Cash, Litecoin no eran securities, y de hecho eso se ha hecho bastante viral. En todo caso, yo creo que lo que va a pasar principalmente es que habrá un momento en el que alguien les parará los pies en gran medida a la SEC. O sea, lo que está pasando, no sé si también habéis hablado de esto, pero creo que lo que va a pasar es que, de hecho, se reunieron hace unas semanas también el WEF, el World Economic Forum, precisamente para lanzar un white paper para crear como una regulación internacional, porque era la única manera de regular el tema de las criptomonedas. Fue uno de los puntos que hablaron en su agenda. Pero lo que creo es que al final se irá apretando a la SEC, ya que, por lo que estamos viendo en el resto de países del mundo, y empezando obviamente por la parte más contraria a la regulación que está haciendo la SEC, como son Emiratos, Hong Kong, China, incluso Francia, están abriendo las puertas a que puedan regular todo el sector cripto, y en cambio la SEC solo hace que lanzar bombas contra ellos. Creo que habrá un momento en el que uno de los dos desistirá. Creo que la SEC está apretando a muerte para demostrar que realmente ellos mandan, pero creo que estamos en un cambio de era en el que tienen que ir con mucho cuidado, porque hay muchos de los países que tienen mucho potencial, y más si China está por medio. Pues vamos a ver qué sucede. Lo comentábamos al principio, que tanto China como Rusia van cogiendo el testigo de Estados Unidos, que cada vez, bueno, pues se está quedando atrás, se está quedando más atrás, se está perdiendo más terreno, y tanto Rusia, sobre todo en materia de minería de criptomonedas, que cada vez está más cerquita, como China, que está empezando a abrir poco a poco la mano, más allá de las prohibiciones que ha hecho pues prácticamente cada año. Parece que ahora toca el año bueno y toca el año pues en el que pueden volver a aceptar o adoptar Bitcoin. Te quiero preguntar también un poco por las implicaciones de estas demandas, porque más allá de que señalasen tanto a Binance como a Coinbase, a las dos empresas más importantes de la industria cripto, pero también señaló a algunos tokens, por ejemplo, señaló a Cardano, a Solana, a Polygon, a la propia BNB, y hemos visto este fin de semana unas caídas importantísimas en las altcoins, Eric, que no sé qué piensas tú, qué esperas tú, si se puede quedar aquí o si puede ir a más, porque claro, las han deslistado de Robinhood, de Toro, están dejando a estas monedas, a estas criptos, en una situación bastante difícil. Sí, creo que ha sido un palo importante. Creo que venimos hablando de que faltaba un golpe fuerte, y yo no esperaba que fuera tanto con este tema regulatorio, aunque podía ser, sino más con una caída de los mercados en general, ¿no?, y la posible recesión que pueda venir en las siguientes semanas, pero parece que se han adelantado. Y de hecho ayer veía que había altcoins que en 30 días habían caído más de un 50%, que era una barbaridad, y muchas de ellas pues de las principales. Yo, como reflexión, creo que es algo que hemos hablado bastante, y es que al final criptos y proyectos hay muchísimos, ¿no? Y todo el mundo lo sabemos, hay miles y miles de proyectos. Y que el hecho de que mucha gente tenga el pensamiento de que esos proyectos que triunfaron en bull runs o ciclos alcistas anteriores lo van a volver a hacer en el siguiente ciclo alcista, o van a volver a recuperar esos máximos en el siguiente ciclo alcista, yo creo que eso es algo con lo que realmente no deberíamos tenerlo como una seguridad al 100%, porque de hecho ya lo hemos visto en años anteriores, como del ciclo de 2012 a 2016 muchos proyectos del top 20 cayeron, como del ciclo de 2016 a 2020 muchos proyectos del top 10, top 20 también no llegaron a repuntar como la gente esperaba en el siguiente ciclo alcista. Entonces, la realidad es que cuando estos proyectos que han sido puestos en una lista, si realmente tienen un producto
el que va a tener utilidad. Y si realmente tienen una economía sostenible en el medio y largo plazo, están facturando porque paguen comisiones en su red y eso también les retribuye a ellos como empresa, porque tengan una parte de que la gente para registrarse equipos tengan que pagar X o Y. Al final, que tengan una facturación como empresa real. Si no lo están haciendo, será un problema porque poco a poco van a tener que ir vendiendo como empresa tokens de la empresa y eso lo que hace al final es ir destrozando el precio en gran medida. Entonces, por favor, yo lo que llamaría un poco en general es que nos preguntemos si cuáles de estos proyectos realmente tiene sentido que sigan en el siguiente ciclo alcista y cuáles no, aunque a muchos les pueda doler que su niña bonito o su niña bonita o su mejor proyecto no vuelva a hacerlo tan high en el siguiente ciclo alcista. Pedirnos, Eric, quiero que hagamos un poco alarde de la formación, de la información que intentamos tener aquí siempre en Criptonegocios, y quiero que nos expliques un poco la última actualización de Uniswap, esta V4 que sé que controlas mucho y que quiero pues, que traslades un poquito, que expliques a nuestros espectadores. Sí, efectivamente. Nosotros estamos muy enfocados en la parte de cripto y es donde estamos posicionándonos ya y analizando e investigando cada día, y al final sí, hace justo un día o un par de días Uniswap sacó su código abierto de Uniswap V4. No hubo mucha revolución con el paso de Uniswap V2 a Uniswap V3 porque empezaron a ver las pools de liquidez por rangos, que fue muy interesante porque podías ajustar tus rangos y sacar incluso pues, mejores oportunidades en cuanto a rentabilidad. Y ahora con el V4 todavía no se ha implementado, se implementará durante las siguientes semanas / meses, pero en todo caso ya se están viendo detalles de, os digo, básicamente los principales cambios que pueden afectar a este upgrade, a esta mejora del protocolo de Uniswap, que es que se podrán hacer compras en DCA, es decir, en dollar cost average dentro del protocolo, eso que siempre se habla como estrategia de inversión, pues se podrán hacer dentro del mismo protocolo. También en el tema de proveedores de liquidez, cuando tú estás proveyendo de liquidez y te pagan unas comisiones, una de las cosas que tenías que hacer es que esas comisiones que te iban pagando, pues decidir si las retirabas o las reinvertías. Y en este caso, pues van a activar la autoinversión o la reinversión automática, que va a ser algo pues, interesante. Imagino que se llevará una comisión por medio, pero bueno, también da un poco más de pasividad a la hora de gestionar tus inversiones. Básicamente estos son los principales cambios que habrá. También hay tema de poder utilizar IPs diferentes para pedir préstamos y que también los tokens se podrán mover entre diferentes pools para pagar menos fees. Uno de los problemas que ha habido ahora con Ethereum es que las fees estaban exageradamente altas y cuando querías pasar unos tokens entre diferentes pools tenías pues que pagar una barbaridad y en cambio ahora lo quieren mejorar y eso será algo que puede afectar positivamente. Algo que creo que afectará más positivamente al entorno cripto en los siguientes meses es las nuevas actualizaciones de Ethereum, que si quieres un día puedo venir a hablar de ellas también. Estamos deseosos y esperando que vengas aquí, que nos las cuentes. Muchísimas gracias, Eric, como siempre, por estar aquí con nosotros y por traer esta formación y esta información a nuestra gente, a nuestros espectadores. Muchas gracias, Eric. A ti un placer, como siempre. Un abrazo. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya, os dejamos en buenas manos porque enseguida comienza Todo es Geopolítica y ya saben, a las 7:30 empezamos el especial de la FED, la decisión de tipos de la Reserva Federal, esta posible pausa o la posible subida de 25 puntos básicos. Vamos a ver qué sorpresas nos trae, nos depara Jerome Powell aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, muy buenas tardes y buenos profits.